Bienvenidos, vamos a comenzar esta edición viendo lo que ha sido el tema de las bolsas, que es un tema que desde ayer, de la jornada del día domingo, ya en la noche para nuestro país, venía generando repercusiones con el negro lunes que se ha tenido durante esta jornada con bolsas mundiales desangrándose, números rojos por todas partes y con una incertidumbre totalmente instalada, incluso con en algún momento buenas noticias, pero que terminaron siendo fake news, que terminaron siendo desinformación y que constantemente esto ha seguido actualizándose. Las bolsas de Asia fueron las primeras en abrir, la primera justamente, la bolsa de lo que quiero decir, el Nikkei 225, que es este índice que era el primero en recibir este golpe junto con el de Australia. Y daban cuenta de las bajas finalmente que se han registrado alrededor del mundo. Solo para esta jornada se ha estimado un 7,83% en el Nikkei 225, para que tengan la referencia, donde además incluso se llegó a superar ese punto, pero se llega a este 7,83% para la jornada del día lunes, era domingo todavía en la noche, para este lado del planeta. Luego vinieron las bolsas del resto de Asia, la bolsa de Shanghai, por ejemplo, la bolsa de Hong Kong, y así fueron avanzando distintas otras bolsas que se fueron conociendo y eran baja tras baja tras baja, incluso con una situación que a mí personalmente, no he seguido tanto las noticias económicas, pero sí las he seguido en algún momento de cerca, y no recuerdo que los futuros de alguna bolsa tuviesen que suspenderse. Eso fue lo que sucedió en algunos casos debido a que no había una buena expectativa y que se superaron las marcas que se indican por finalmente tener que cerrar una transacción bursátil. Hablamos justamente de ciertas marcas que tienen ciertas bolsas o ciertas normas donde dice que cuando hay un porcentaje sostenido, registrado por algún índice o alguna acción, justamente se suspende su transacción. Eso ocurrió en los futuros de algunas bolsas, dada la mala proyección que se estaba haciendo antes de que éstas abrieran. Un futuro, para que se entienda, es justamente un amarre de precio. Y eso finalmente fue lo que ya se estaba anticipando como con un mal desempeño. Se tuvo que suspender esa transacción. Luego se abren las bolsas y se confirman esas malas números que iban a dar durante esta jornada, todos en rojo finalmente. Desde Hong Kong hasta Londres, quiero decir, se registran caídas históricas en las bolsas. Por ejemplo, la bolsa de Tokio, 7,8% finalmente, 7,83% quedó durante la jornada del día lunes. Seúl, en Corea del Sur, 5,6%, Sydney en Australia, 4,2%, Taiwán, 9,7%, Shanghai también cierra en rojo, 7,34%. Todos estos números a la baja, es decir, negativos finalmente. Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 13,22%, su peor resultado desde 1997 durante la crisis financiera asiática. En Europa, por ejemplo, Frankfurt cedía unos 7,86%. París abrió ya perdiendo un 6,19%, Londres un 5,83%, Madrid un 3,6% y Milán un 2,32%. Y los futuros justamente de Estados Unidos registraban pérdidas. Vamos a revisar justamente a esta hora lo que registra, por ejemplo, el S&P, que es el S&P 500, que son las 80 transacciones más importantes de la bolsa de los Estados Unidos. Hablamos justamente de Wall Street, que tiene una pérdida del 0,23%. El Nasdaq a esta hora también está registrando, miren, tiene una ganancia ya. Aquí tenemos una buena noticia. 0,099%. Es prácticamente nula esa ganancia, pero ayuda en algo a sortear también los números que se están conociendo para esta jornada. Y tenemos el Dow Jones, que tiene una pérdida del 0,91% finalmente. Todo esto ha hecho ver que las repercusiones van a seguir sintiéndose, aunque podríamos decir que ya por lo menos la bolsa de los Estados Unidos al parecer ya se ha adaptado a estas pérdidas producto de, ¿y por qué viene todo esto? Las tarifas arancelarias, quiero decir justamente que aplicó Donald Trump al resto de los países y que ya empezaron a regir durante la jornada del día sábado. A las 0 horas es cuando comienza este 10% para todas las naciones del mundo y el próximo 9 de abril es cuando comienza esta segunda etapa con
las tarifas selectivas. Por ejemplo, un 20% a Europa, a la Unión Europea, 30%, más de 30% a China, por ejemplo, quienes ya han aplicado, por ejemplo, una tarifa también recíproca a las importaciones que se hagan desde Estados Unidos, lo cual también ha llevado a dichos, por ejemplo, de parte del presidente Donald Trump, que han incluso hecho tambalear aún más las bolsas, por ejemplo, que se le aplicaría una tarifa del 50% extra justamente a Donald Trump, a China, en caso de que ellos no ratifiquen también su decisión de aplicar estas tarifas recíprocas. Todo esto ha llevado a una jornada muy tensa con Donald Trump, que ha defendido estas tarifas diciendo que finalmente esto es una decisión de defender a América primero, como él lo calificaba, Estados Unidos primero, y eso también ha dado cuenta de que las tarifas no van a ceder. Hablamos de una fake news, porque en algún momento se dijo que iba a haber una tregua, por así decirlo, de 90 días para reaplicar estas tarifas, dado que fueron bastante anunciadas encima, fueron anunciadas solamente el martes o miércoles, si no me equivoco, la semana pasada, 2 de abril, es cuando hubo un poco de tiempo para poder ajustarse. Bueno, estos 90 días darían más tiempo, aún así esto fue una falsa información. Incluso un medio estadounidense lo logra replicar y luego lo elimina. Las agencias lo toman de ese medio estadounidense, lo que hace elevar en algún momento las bolsas. Sin embargo, todo esto resultó ser falso. A veces hay que tomar medicina para arreglar algo, fue lo que dijo Donald Trump. En realidad parece más cuando el cuerpo sube 40 grados Celsius justamente de temperatura porque hay una infección. Sin embargo, eso también está haciendo daño al cuerpo y eso es lo que está graficándose en las bolsas alrededor del mundo. Y este es solo un ingrediente a la serie de acciones que han llevado a que se instale un movimiento en los Estados Unidos. Hablamos del movimiento Hands Off, que ha generado una serie de protestas justamente en distintas ciudades de ese país e incluso se han registrado en otras ciudades, como Londres, como en París, como también, por ejemplo, en Roma, y en distintas otras ciudades se han salido a protestar estadounidenses y extranjeros en contra de las medidas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justamente para que saque sus manos, hands off, es justamente esa la traducción de muchos puntos, entre ellos la seguridad social. Vamos a conversar de esto con Miguel Ángel Fernández, el analista internacional, cientista político de la Universidad del Desarrollo. Profesor Miguel Ángel, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente tú te pegaste el callo al centro en una semana de mucha turbulencia para Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que se comienza a configurar a través de todo el territorio un movimiento contrario a Donald Trump y a Elon Musk. Y fíjate que son hartos los antecedentes cuando uno mira la historia para llegar a ese 5 de abril, donde se juntaron alrededor de más de 250.000 personas entre el interior de Estados Unidos y, como tú bien decías, capitales del mundo también. Esta es la primera demostración masiva contra las políticas de Trump desde que asume, y la verdad es que no parece que vaya a reducirse, porque Trump está tocando ciertas teclas que son muy sensibles para el americano, pero además activando ciertos grupos que que tradicionalmente son más proclives a reclamar contra lo que ven que son cambios injustos, arbitrarios, ¿no es cierto?, y que tienen a Estados Unidos y al mundo en este momento temblando. Veíamos en la imagen justamente ahí de apoyo un manifestante que tenía una bandera al revés. Para quienes no sepan, justamente eso es un símbolo muy importante porque la bandera de Estados Unidos con las estrellas hacia abajo es una llamada de auxilio, justamente, que se está pidiendo auxilio al ejército, a las tropas, a quien sea, para que los defiendan. Y es eso lo que están sintiendo, Miguel Ángel, justamente los manifestantes que hoy día tienen que ser auxiliados por tal vez incluso fuerzas extranjeras o naciones extranjeras por ser ayudados por otros países para corregir lo que está haciendo Donald Trump, que sienten que en realidad no está defendiendo a los ciudadanos. Así es, de hecho, miren, un par de cifras nomás para entender por qué esta movilización masiva. Primero, ¿no es cierto?, está en riesgo la eliminación de más de 200.000 empleos federales. Estamos hablando de que el Estado norteamericano es un Estado muy grande, pero emplea directamente a millones de personas en ese sentido, y ese recorte, que es el que está proponiendo Musk con Doge, ¿no es cierto?, va a afectar directamente a diferentes familias. Lo segundo también, y creo que es muy relevante porque va al corazón de alguna manera de lo que ha sido el republicano gobernando, tanto el primer gobierno como en este actual,
es, por ejemplo, recortar beneficios sociales a través del Medicaid, del famoso Obamacare, ¿no es cierto?, que impactan directamente a las comunidades más vulnerables de menores recursos de Estados Unidos. Lo tercero también tiene que ver con las políticas migratorias, incluyendo arrestos de ICE, que hemos tenido muchísimas noticias de que han entrado, ¿no es cierto?, a diferentes hogares en diferentes ciudades del país para poder encontrar a personas indocumentadas, muchos de ellos Dreamers o familias de Dreamers, que es un tema socialmente muy sensible en Estados Unidos. Y lo tercero que me parece que es muy relevante es el tema de las universidades. De hecho, si algo uno puede analizar común en la gran cantidad de manifestaciones que ocurrieron alrededor de los 50 estados, más de 1.200 declaran los medios de prensa, es efectivamente el rol de las universidades. Trump, poquito después del Liberation Day, de hecho un día después, anunció recortes por 510 millones de dólares a la Universidad de Brown, y tenemos el caso de Mohamed Khalil, que fue un alumno detenido palestino en una manifestación en Colombia, lo cual puede estar atentando directamente sobre algunos de los principios fundamentales de la Constitución de Estados Unidos, como es la libertad de expresión y el debido proceso, dentro de lo que es, por ejemplo, recortar unilateralmente 510 millones de dólares de presupuesto en una universidad de alto prestigio, y que además de eso es conocida por tener valores o dar una mirada más crítica acerca de lo que ha sido Estados Unidos en las últimas décadas. Entonces, Pablo, cuando uno comienza a mirar lo que tú decías muy bien, el simbolismo de tener la bandera hacia abajo, y los mercados que tú comenzaste hablando, ¿no es cierto?, y un lunes bastante negro para los mercados internacionales en general, se está generando la idea de que Donald Trump está incluyendo una dosis muy alta de caos en el sistema americano, y eso va a tener consecuencias no solamente a nivel político y a nivel económico, sino que también a nivel de una fractura social en Estados Unidos que ya venía polarizado y que Donald Trump no está sanando esto en su idea de gobernar a través de la fuerza y con el control que tiene de las instituciones en este momento y el poder en la Cámara de Representantes, en el Senado y en la Corte Suprema. Estamos viendo un escenario de altísima incertidumbre con un Donald Trump que no solamente está en esteroides, sino que además está desplegando una vocación y una ideología muy contraria a lo que ha sido Estados Unidos durante el último siglo. Y, a ver, y además, tú nombrabas un tema muy importante, el tema de las normas constitucionales, la libertad de expresión, tú lo decías, el poder que hoy día está ejerciendo. A ver, el presidente de los Estados Unidos ha tenido todo este tiempo ese poder que está ejerciendo Donald Trump, o está llevando la ley a sus límites y en algún momento el riesgo de transgredirla, sobre todo pensando en lo que sucedió hace algunas horas atrás, que la Corte Suprema tuvo que suspender finalmente esta orden de traer de vuelta a un extranjero que había sido deportado hasta El Salvador de manera ilegal, porque no había acusación en su contra, porque no había evidencia en su contra, aún así fue deportado. Se está llevando al límite la Constitución de los Estados Unidos, y tal vez Donald Trump está ocupando una cuenta de ahorro que ningún presidente alguna vez había tocado, o la verdad es que no, está dentro de todo margen. Lo que pasa es que nadie había explotado tanto las normas presidenciales justamente en los Estados Unidos. Creo que hay dos factores relevantes. Primero, el presidente de los Estados Unidos nominalmente, es decir, en el papel de la Constitución, no tiene tanto poder formal como, por ejemplo, ocurre en los estados latinoamericanos, que es algo bien relevante. Lo que sí ha ocurrido durante el último siglo, y tenemos que remontarnos hasta Franklin Delano Roosevelt, Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, para entender aquello, es que el presidente norteamericano ha ido acumulando paulatinamente poder a través de acciones unilaterales bajo una fórmula que Donald Trump, como tú bien dices, está llevando al extremo, que es la idea de lanzar una acción unilateral, una firma de decreto presidencial, y después de eso que se active el sistema judicial de Estados Unidos para tener contestación en las cortes. Primero las cortes locales, después los circuitos federales, para llegar hasta la Corte Suprema. Eso ha ido amasando a diferentes presidentes norteamericanos un nivel de poder de acción que no estaba previsto, por ejemplo, por los padres fundadores en el inicio de la Constitución americana. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora con Donald Trump? Y es muy interesante, y probablemente voy a conectar esto con lo que tú decías de si estamos realmente o no frente a algo nuevo. Donald Trump lo que está haciendo, y esto es porque entiende muy bien que tiene mayoría en la Cámara de Representantes, mayoría en el Senado y una mayoría aparente en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque todo lo que está haciendo Donald Trump, específicamente en términos de financiamiento, y dos enmiendas que son claves en esto, que es la segunda enmienda de libertad de expresión y la quinta enmienda de la Constitución, que lo que hace es velar por el debido proceso, lo cual significa, en palabras sencillas, que Donald Trump no puede llegar y cortar fondos que fueron aprobados por el Congreso, como los fondos de educación, a universidades en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Donald Trump comienza y tira cientos de acciones unilaterales. Hemos visto como firma decretos como prácticamente por día. Dentro de la historia reciente norteamericana es el presidente que más decretos ha firmado en sus primeros 90 días de gobierno.
Y de ahí lo que empieza es todo este problema en las Cortes, donde diferentes grupos de demócratas, grupos que están afectados por este tipo de acciones unilaterales van escalando en las Cortes. Aquí lo que se llama, y lo que los analistas de derecho constitucional americanos están viendo, es que Donald Trump podría causar una crisis constitucional. ¿Qué significa esto? Que llega un punto en la Corte Suprema donde algunos de estos elementos que son, por así decirlo de una manera sencilla, muy sospechosos en términos de la ley norteamericana, lleguen a tal punto que fuerce el Tribunal Constitucional, donde él puso a algunas personas, como el juez Kavanaugh y Amy Barrett, por ejemplo, a tener que fallar a su favor. Si eso llega a ocurrir, se está rompiendo, y ojo con esto, la trinidad republicana bajo la cual se fundó Estados Unidos. Por eso este es un tema que es subterráneo, que de alguna manera queda para personas del derecho norteamericano, pero tiene el 100% de la relevancia de lo que estamos viendo en el modelo Trump de gobierno. De hecho, en el tema de los aranceles, por ejemplo, él invoca la ley de comercio que es de 1974, donde hay dos causales que le permiten imponer unilateralmente aranceles: seguridad nacional y comercio injusto, que uno las puede ver en el relato de Donald Trump como parte de lo que está haciendo. Por eso él dice que esto es para defender los intereses americanos y el America First, porque si no utilizar alguna de esas causales quedaría absolutamente fuera de la ley. Pero ese proceso para llegar a la Corte Suprema tiene un costo altísimo para las instituciones de Estados Unidos, y es algo en lo cual no vimos a Donald Trump durante su primer gobierno, porque al principio no tenía mayoría en la Corte Suprema, pero además, cuando un presidente está pensando en su reelección, como era Donald Trump I, ¿no es cierto?, es muy distinto el incentivo que tiene en este momento, que uno puede solamente ejemplificar como un Donald Trump sin nada que lo ate, ni ningún grillete que de alguna manera lo tome, más allá de las voces que al interior del Partido Republicano ya están mostrando ciertos niveles de preocupación, lo cual es algo que no habíamos visto durante los primeros 3 meses. Entonces, en ese sentido, Pablo, la verdad es que este Donald Trump 2.0 y con esteroides es peligroso en el sentido de que está tensionando las instituciones americanas a tal punto que puede llegar a provocar dentro de los próximos 3 años y 9 meses, si nos queda mucho tiempo de gobierno de Trump todavía, una crisis constitucional que es algo a lo cual Estados Unidos no se ha enfrentado antes. Estamos hablando de un sistema que superó guerras civiles, que superó crisis económicas, que superó guerras mundiales, pero que es muy distinto cuando se tensiona la base fundamental de la República Democrática, si uno quiere decirlo, Estados Unidos, que es esta división del poder y un sistema judicial que tiene una gracia. Cualquier juez de cualquier estado puede poner una acción unilateral de Donald Trump en la tabla porque puede afectar a sus ciudadanos, como ocurrió, por ejemplo, en el primer gobierno con un juez de Hawái que intentó detener la disolución del Obamacare o del Medicaid en ese gobierno. Entonces, estamos frente a una situación nueva en la política norteamericana y muy nueva además en el debate constitucional americano, que yo creo que vamos a seguir viendo hacia adelante, porque esta discrecionalidad con que Donald Trump está manejando la política interna y la política externa de Estados Unidos tiene un vaso comunicante común, que es la idea de tensionar y de ver hasta dónde él puede utilizar su poder como presidente, inclusive sin pasar por el Congreso, y poniendo una situación muy compleja a las Cortes y al sistema judicial americano. Exacto. Hay distintas teorías de por qué está haciendo esto Donald Trump. No nos vamos a hacer cargo de eso porque son teorías que están en las redes sociales. Lo que sí, tú hablabas justamente del punto del comercio justo o el comercio injusto. Para que sea también muy relevante, ¿por qué se define este déficit comercial y que Donald Trump aplica estas tarifas? Por lo que un país compra a Estados Unidos y lo que uno envía a Estados Unidos. Ahí es donde saca este déficit, por ejemplo, para aplicar a Lesoto si no me equivoco, sobre 40% de tasas finalmente. Lesoto lo único que manda son diamantes. No tiene para comprarle a Estados Unidos. O sea, compra muy, muy poco, y por eso es que sí existe ese déficit. Ahora, Miguel Ángel, también un tema bien importante, incluso el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos lo decía hoy día, el representante Mike Johnson. Él decía, a ver, finalmente aquí hay una votación que se hizo y esto es lo que la gente votó. Es decir, Donald Trump está ahí porque la gente lo vota, y un movimiento como este, muy social podrá ser, muy potente podrá ser en su cantidad de personas. Pero finalmente Donald Trump salió electo con la mayoría de los votos y con la fórmula estadounidense para sacar electo a un presidente. Entonces, ¿qué sustento tiene este movimiento para un presidente que en todas de la ley está ahí, incluso con el voto de la mayoría, el voto popular finalmente, algo que no se le dio la primera vez, pero sí en esta ocasión? Aquí hay un elemento bien relevante. Efectivamente, el congresista tiene un punto, pero las elecciones en Estados Unidos son ciclos muy rápidos y eso lo sabemos. De hecho, dentro del Senado
el senador Lee de Utah ya está hablando de alguna manera de que está llamando a Donald Trump a empezar a negociar rápidamente acuerdos bilaterales porque ven que viene una elección el próximo año. La totalidad de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de Estados Unidos, se renueva cada 2 años. Y eso permite de alguna manera también que el accountability, la rendición de cuentas democrática en el país sea muy rápida. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo y por qué este movimiento es relevante de analizar? Por un lado uno tiene, ¿no es cierto?, el superpoder de Trump en toda la estructura política, pero por otro uno tiene también un partido demócrata que no ha sido capaz de ponerse al frente en la opinión pública y ser efectivamente, de alguna manera, ¿no es cierto?, una muralla, o se quiere decir, algún contenedor de este Donald Trump. El Partido Demócrata no está en este momento intentando de alguna manera proponer cosas, sino que está reaccionando y muy lento a lo que son las políticas de Donald Trump. Y de ahí viene la importancia de que la ciudadanía, en una democracia que tiene muchísima historia de participación de la sociedad civil, de participación de la gente, especialmente en los últimos 60 años, desde el periodo de expansión de los derechos civiles, con lo que todos conocemos como Martin Luther King, ¿no es cierto?, a la hora. Porque de lo contrario, Donald Trump no solamente goza de mayoría política, sino que también se puede generar la sensación de que goza de mayoría absoluta social. Y ahí eso no es tan cierto. De hecho, por ejemplo, en términos de la aprobación-desaprobación, Donald Trump estaba con un 50% promedio de desaprobación según el Silver Bulletin, que es una agregadora de encuestas de diferentes compañías, y con un 47% de aprobación. Hace ya más de un mes que Donald Trump dejó de tener más nivel de aprobación que desaprobación. Y además, cuando uno escucha el mensaje de Donald Trump que dice esto va a tener costos, pero a la larga va a ser bueno, le está diciendo a la población, anticipándole que sus políticas proteccionistas y lo que está haciendo internamente en el país también va a generar incertidumbre, va a generar probablemente una ola de inflación frente a resultados económicos que son bastante buenos. Estados Unidos está con un 4% de desempleo, está con una reactivación económica bastante importante, y esto lo que hace es frenar ese proceso en una búsqueda de ciertos sectores dentro del gobierno de Donald Trump, como se ha hecho mucho, ¿no es cierto?, hincapié en el caso de su sucesor Navarro, que es volver a barreras proteccionistas a una política norteamericana de 1800, más parecido a una lógica mercantil que a una lógica de libre comercio como la que de alguna manera Estados Unidos propuso hacia adelante. Y hay algo, Pablo, acá que es muy importante. La fórmula de cálculo para llegar a ese 10% de aranceles con Chile o a ese 49% de aranceles con otros países, o más de 50 en algunos casos, es una fórmula matemática relativamente sencilla. Lo que se hace básicamente es ver, como tú decías muy bien, la balanza comercial y aplicar un factor de corrección por la devaluación de la moneda y dividirla en dos, y ahí está el porcentaje. Entonces, tampoco es algo que, por eso fue tan rápido el anuncio y hubo muy poco tiempo para poder de alguna manera implementar esto, de ahí el fake news que tú anunciabas inicialmente. Donald Trump está tomando pasos para reconfigurar no solamente la política interna y la economía interna de Estados Unidos a un costo que sabemos muy bien que va a ser alto, sino que también las relaciones con los países. Y ahí entra todo el campo geopolítico, pensar la relación con China. Ya anunció que si China le pone tarifas del 34, él va a subir a 50, y eso genera al final una disminución en el bienestar del mundo, pero también de la población interna de Estados Unidos, que ya ha pasado años muy duros de inflación posterior al COVID. Miguel Ángel Fernández, analista internacional, cientista político de la Universidad del Desarrollo. Probablemente tengamos que volver a conectarnos contigo en algún momento para seguir analizando lo que está pasando en Estados Unidos, pero muchas gracias por este contacto en Hoy en el Mundo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Pablo, y buen día lunes a todos quienes nos ven. Que sea mucho mejor. Cuídate. Buenas tardes. Chao.